Hola a todos, bienvenidos a Espacio Educativo, el podcast que explora la educación en Perú. Hoy nos adentraremos en un tema crucial, la educación post-pandemia. La pandemia del COVID-19 sacudió el mundo y la educación peruana no fue la excepción. Escuelas cerradas, clases virtuales, brechas digitales y un sinfín de restos marcaron este periodo. Pero, ¿cómo está evolucionando la educación en Perú tras la pandemia? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Qué desafíos aún enfrentamos? En este episodio conversaremos con estudiantes para analizar el panorama actual de la educación en Perú. Exploraremos la importancia de nuevas tecnologías, la importancia de la salud mental en el aula, la lucha contra la deserción escolar y las estrategias para fortalecer la calidad educativa. La educación peruana se enfrenta a un nuevo escenario, uno que exige innovación, resiliencia y una mirada crítica hacia el futuro. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Puedes decirme tú qué entiendes o qué sabes acerca de la educación post-pandemia en el Perú? Bueno, la pandemia del COVID-19 modificó considerablemente el entorno educativo de muchos alumnos, entre ellos niños, adolescentes y jóvenes universitarios, transformando la educación presencial a virtual, un tema complejo y aún en desarrollo, ya que generó desafíos en cuanto a la accesibilidad, la calidad de la enseñanza y la equidad. Desafíos como la brecha digital, la falta de acceso a Internet y dispositivos digitales en hogares de bajos recursos provocó la falta de educación, también la calidad de la enseñanza virtual. La adaptación rápida a la educación virtual no siempre fue exitosa y lo más importante, la salud mental, el aislamiento social, la incertidumbre y la presión académica impactaron en la salud mental de estudiantes y docentes, vulnerando el artículo 13, Educación y Libertad de Enseñanza, escrito en la Constitución Política del Perú. Pero, por otro lado, también atrajo cosas buenas. El Perú logró avanzar en cuanto al desarrollo de tecnología. Dentro de ellas está la innovación pedagógica, el acceso a recursos y la conectividad, cambiando por completo el rumbo de la manera de trabajar en el área educativa. Ahora, Esmeralda, ¿qué me dices tú a base de esta pregunta? ¿Estaba el Perú preparado en cuanto a educación antes y durante la pandemia? Respondiendo a tu pregunta, Diego, la respuesta es no. Recordemos que la educación en el Perú antes de la pandemia ya era ineficiente, ya que lamentablemente la educación no es asequible para todos debido a muchos factores. Pero según care.org.p, los 5 factores principales son los siguientes: el abandono escolar, la desigualdad de género, la alta tasa de analfabetismo, el alto coste de la educación y las brechas en zonas rurales. Ahora, la llegada del COVID-19 afectó negativamente al sistema educativo, generando un retroceso catastrófico, ya que si con lo antes mencionado era difícil acceder a una educación de calidad, debido a la pandemia tuvimos que enfrentarnos a nuevos obstáculos en la educación: las clases virtuales y las herramientas digitales como el Zoom, ya que, a diferencia de países de primer mundo, esta era la primera vez que el Perú tuvo que adaptarse a esta nueva modalidad. Y aquí es donde surgen los siguientes problemas: la conectividad y los dispositivos móviles, dado que muchos niños, niñas y adolescentes viven en zonas rurales, lo cual les dificulta el acceso a Internet, y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tan solo 4 de cada 100 niños en zonas rurales tienen acceso a Internet, y muchos otros viven en un contexto de precariedad económica, lo que no les permite tener un medio por el cual conectarse, como computadoras, laptops o celulares. Esto causó, de acuerdo a Comex Perú y RPP Noticias, un retroceso de 3 años en el aprendizaje y en las siguientes materias: lectura, matemáticas y ciencias. Ahora bien, André, muchos de nuestros suscriptores, y yo también me incluyo, se preguntan: ¿cuáles son los efectos emocionales y psicológicos que dejó la pandemia en los estudiantes? Bueno, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la salud mental de los estudiantes, causando ansiedad, estrés, depresión y miedo. Estos efectos emocionales también se reflejaron en alteraciones del sueño, cambios en la alimentación y dificultades de concentración. Los grupos más vulnerables fueron estudiantes jóvenes, mujeres y estudiantes de pregrado,
quienes experimentaron sentimientos de soledad y aislamiento. Estos resultados resaltan la necesidad de proporcionar apoyo emocional y psicológico adecuado para mitigar los efectos negativos de la pandemia en la salud mental de los estudiantes. Si bien mencionamos que los estudiantes resultaron con problemas en la salud mental por la educación post-pandemia, recordemos que estos también afectaron a los docentes. Dime, Yanela, ¿de qué manera o en qué forma afectó esto a los docentes? Bien, se menciona que la educación en Perú post-pandemia ha enfrentado grandes retos para los docentes. La falta de capacitación adecuada, especialmente en el ámbito digital, ha sido un obstáculo importante. Muchos maestros se encontraron sin las herramientas y habilidades necesarias para la enseñanza virtual. La capacitación específica para la educación a distancia también fue insuficiente, con una falta de enfoque en estrategias innovadoras y mal manejo de herramientas específicas. A esto se suma la sobrecarga laboral, ya que los docentes debían aprender nuevas tecnologías, adaptar sus métodos de enseñanza y entender las necesidades de los estudiantes y sus familiares. Otro desafío fue la falta de plataformas de aprendizaje de calidad, materiales digitales y herramientas de evaluación, ya que el apoyo institucional para los docentes en la implementación de la educación virtual fue limitado, con una falta de recursos y orientación y apoyo técnico. Estos desafíos han puesto en evidencia la necesidad de invertir en la capacitación de los docentes y en la provisión de recursos tecnológicos para todos los estudiantes. Pero Smith, cuéntame, ¿cómo tomó esta situación la población peruana? Un punto muy importante que mencionar, Yanela, si bien la educación en Perú, como en muchas otras partes del mundo, experimentó una transformación significativa durante la pandemia del COVID-19, la transición de aprendizaje presencial a la educación remota representó un desafío para estudiantes, profesores y familias por igual. Sin embargo, la población peruana demostró una notable capacidad de adaptación y resiliencia, adoptando nuevas tecnologías y estrategias para asegurar la continuidad educativa. En adopción de tecnologías, la educación remota obligó a muchos peruanos a familiarizarse con plataformas digitales, herramientas de videoconferencia y aplicaciones de aprendizaje en línea, como las pizarras virtuales, espacios digitales donde los docentes pueden escribir, dibujar y compartir ideas en tiempo real, fomentando la colaboración y la participación activa de los estudiantes. La innovación pedagógica. Los docentes peruanos tuvieron que reinventar sus métodos de enseñanza, adaptando sus estrategias para un entorno virtual. El apoyo familiar. La participación activa de las familias fue esencial para el éxito de la educación remota. Los padres y madres se convirtieron en coaprendientes, brindando apoyo técnico y emocional a sus hijos durante el proceso de aprendizaje virtual. En resumen, de alguna y otra manera nos tratamos de adaptar en la educación post pandemia, pero la brecha de la falta de educación continuó. Demi, ¿qué se propone o se espera para mejorar esta situación? Son muchas las cosas que se proponen y se espera que se cumpla, Diego, ya que la educación en el Perú enfrenta diversos desafíos que requieren soluciones innovadoras y sostenibles, enfatizando que esto no solo se dio a conocer por la educación post-pandemia, difundiendo distintas propuestas para mejorar la calidad de la educación y garantizar un futuro próspero para todos y para quienes necesitan propuestas integrales que aborden las necesidades específicas del país. Como primer punto, igualdad en opinión para todos los estudiantes en las clases, que permita expresar sus ideas como el aprendizaje colaborativo, el debate y la resolución de problemas en grupo. Como segundo punto, plantear retos. En lugar de solo transmitir información, los docentes deben plantear retos y problemas que los estudiantes deben resolver. Se podrían implementar proyectos de investigación, resolución de problemas de la comunidad o actividades de emprendimiento que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos de manera práctica. Como tercer y último punto, potenciar el espíritu crítico y el carácter emprendedor. Se podría incluir en el currículo actividades que fomenten el debate, la investigación y la búsqueda de soluciones a problemas reales. Por otra parte, se espera mejorar en un futuro. Coméntame, Jorge,
¿Qué es lo que podemos sacar de esta experiencia? La pandemia nos obligó a reinventar la educación y en ese proceso descubrimos cosas nuevas. En Perú nos muestra cómo la crisis fortaleció la cultura de trabajo en equipo, creando un ambiente más positivo y eficiente. Un ambiente de trabajo positivo, trabajo en equipo, profesores trabajando en conjunto, compartiendo ideas y recursos, motivados por un clima de confianza y seguridad. Eso es lo que hace que la enseñanza sea más efectiva. Flexibilidad y adaptación. La pandemia nos enseñó que la educación debe ser flexible y adaptable. Debemos estar preparados para enfrentar cualquier desafío con creatividad y soluciones innovadoras. Capacitación constante. La capacitación constante es fundamental. Los profesores necesitan estar actualizados en las nuevas tecnologías y metodologías para que la educación sea realmente relevante para los estudiantes. El valor de la tecnología. La pandemia nos obliga a abrazar la tecnología de una forma que nunca antes habíamos imaginado. La enseñanza a distancia nos mostró que las herramientas digitales pueden ser una poderosa herramienta para conectar con los estudiantes y ofrecerles una experiencia de aprendizaje más dinámica. La importancia de la salud mental. La pandemia también nos enseñó la importancia de cuidar la salud mental de los estudiantes y los profesores. El estrés, la ansiedad y la incertidumbre pueden afectar el aprendizaje y el bienestar fundamental. Crear un ambiente de apoyo y comprensión para que todos se sientan seguros y puedan afrontar los desafíos de la educación en el siglo XXI. Así es, Jorge, la educación es crucial en cualquier momento, pero durante una pandemia como la que hemos vivido su importancia se multiplica, ya que fortalece la resiliencia, promueve la salud y nos prepara para el futuro con la información debida. En conclusión, la educación peruana pospandemia enfrenta un panorama complejo, donde la brecha digital, la desigualdad social y la falta de recursos persisten como obstáculos para la educación equitativa y de calidad. Si bien se han implementado medidas para mitigar el impacto de la crisis, es fundamental que se priorice la inversión en infraestructura tecnológica, capacitación de docentes y el apoyo a los estudiantes más vulnerables para garantizar una educación inclusiva. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, oyentes, con esto llegamos al final de este episodio de Espacio Educativo, donde exploramos la educación post-pandemia en el Perú. Hemos analizado los desafíos, las adaptaciones y las oportunidades que se presentan en este nuevo panorama educativo. Esperemos que este análisis haya sido informativo y útil para ti, querido oyente. Recuerda que la educación es la base para un futuro mejor y todos tenemos un rol que jugar en su mejora. No olvides compartir este episodio con tus amigos y familiares. Hasta la próxima. Adiós.